Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 9 de agosto, con nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La oración al oído del Padre. Nuestra cita bíblica, Juan capítulo 11, versículo 41, que dice lo siguiente: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo juntas nuevamente. ¿Qué sería de nosotros sin ti? Gracias, 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 Padre, por habernos dado acceso a tu trono de gracia por la sangre del Cordero. Señor, ayúdanos a disfrutarte por medio de la oración. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, dice así nuestro devocional. Obviamente hemos estado días tratando el tema de la oración, pero diferentes perspectivas que van uniéndose para ayudarnos en este tema tan importante. Hoy trataremos a uno de nuestros peores enemigos, y aunque lo mencionamos ayer, hoy creo que lo podemos ver un poquito más claramente para poderlo evitar, para poderlo conquistar, diríamos, en el poder del Espíritu. Entonces, cuando el Hijo de Dios ora, cuando el Hijo en nosotros de Dios ora, está pensando solo en su Padre. O sea que no está pensando en lo que va a conseguir, no está pensando en cómo lo va a pedir, no está pensando en las vanas repeticiones para convencerlo. No, está tan solo pensando en la comunión, está pensando en cómo, ponte a pensar en la persona con quien tú más disfrutas conversar, con la persona que más disfrutas pasar tiempo. Bueno, esa persona debería ser para nosotros, para el Hijo, el Padre, ¿ok? Entonces, esa es la manera que deberíamos estar empezando a ver la oración cada vez más y más. Entonces, nuevamente dice, cuando el Hijo de Dios ora, está pensando solo en su Padre. Toda su conciencia es de Él. Estar consciente: Dios, estás tú presente, me estás oyendo, me estás hablando. Eso es lo que debería en realidad animarnos a pasar tiempo en oración. Dice, Dios siempre oye las oraciones de su Hijo, y si su Hijo Jesús ha sido formado en mí, lo cual vimos ayer también en Gálatas capítulo 4, 19, al menos lo mencioné, cuando Pablo estaba hablando acerca de discipular a una persona hasta que Cristo, el Hijo perfecto, se vaya formando en esa persona. Entonces, cuando estamos orando, si el Hijo ha sido formado en nosotros, entonces nuestro mayor deleite es pasar tiempo con el Padre. Recuerden que Jesucristo dijo que Él y el Padre eran uno. Así que pasar tiempo con el Padre es pasar tiempo con el Hijo, cuando el Hijo ha sido formado en nosotros. Ese es el gran deleite, es el deseo de nuestro corazón, estar a solas con Él, estar en comunión con Él todo el tiempo, consultando, preguntando, aferrándonos a Él, llevándoles nuestras quejas, nuestros dolores, si alguien nos ha fallado. Todos vamos corriendo, se lo decimos a papá, ¿verdad? Entonces dice, el Padre oirá siempre mis oraciones si es que el Hijo ha sido formado en mí. Dice, pero he de cuidarme de que el Hijo de Dios se haga patente en mi carne humana. Vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Esto también lo mencionamos ayer, que en 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice que nosotros físicamente somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hagamos, no solamente las cosas que nosotros consideramos espirituales, no solamente nuestra postura cuando estamos en un estudio bíblico o cuando estamos leyendo la Biblia, cuando vamos a la iglesia, todo lo que hacemos, como también lo dice en Colosenses capítulo 3, todo lo que hacemos, si comemos, si tomamos, si reímos, si vemos televisión, si estamos conversando, si estamos en una reunión, si estamos en un restaurante, todo lo que hagamos que sea para la gloria de Dios. A Dios le importa lo que hacemos, cómo cocinamos, cómo limpiamos, cómo hacemos los quehaceres de nuestra casa. No es que a Dios eso no le importa, que eso no es espiritual. No, Él está dentro de nosotros en todo, nuestras actitudes hacia todo son importantes, porque de ahí es que estamos viendo cuánto el Hijo de Dios se ha formado y se está formando en nosotros. Entonces, no nos debe sorprender
que todo esto es importante para el Señor. Dice, esto es tu cuerpo, nuestro cuerpo es el Belén del Hijo de Dios. El Belén donde se encontró alguien como Jacob en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que en Belén es donde él tuvo su encuentro con Dios? Bueno, nuestro cuerpo es donde nosotros hemos tenido nuestro encuentro con Dios a partir de que el Padre haya puesto su Hijo en nosotros, haya puesto su Espíritu en nosotros. Entonces, ¿tiene el Hijo de Dios su oportunidad de obrar en mí? Acuérdense que las cosas ordinarias de nuestras vidas son mucho más abundantes que las cosas, digamos, que nosotros llamaríamos, tan especiales. Miren, voy a dar una charla el sábado 25 en una iglesia. Eso sí es espiritual. Eso sí requiere disciplina. Eso sí requiere que tenga una actitud digna del llamamiento. No. Todas las cosas, tu día a día, lo cotidiano, donde pasamos el 99.9% de nuestro tiempo, es importante para Dios, porque Dios está desarrollando el carácter de su Hijo, las actitudes de su Hijo en nosotros. Entonces, está haciendo la directa simplicidad de su vida, de la vida del Hijo de Dios, obrada en mi vida exactamente como lo fue su vida mientras estaba en la tierra. Fíjense otra vez, vayan a leer los evangelios. A veces nos olvidamos de cómo era la vida de Jesús, qué era lo que él hacía activamente en su día a día. Estaba donde estaba, siempre estaba enseñando el evangelio del reino, siempre estaba hablando acerca de la salvación que necesitábamos, siempre estaba hablando acerca de su obra en la cruz. Siempre, no importa dónde estaba, en ningún momento él estaba desconectado de su Padre ni de los planes de los asuntos de su Padre. Entonces nosotros, recordemos, más tiempo vamos a pasar en el trabajo, más tiempo vamos a pasar en la casa de lo que vamos a pasar en una iglesia, de lo que vamos a pasar en un estudio bíblico. Ciertamente Dios no nos está diciendo, bueno, cuando ustedes estén en un estudio bíblico, cuando estén en una iglesia, tengan conciencia de su Padre y tengan conciencia de las cosas que son importantes para Él. No, es en el día a día. Eso es lo maravilloso de la gracia de Dios en la vida de un creyente, de ese poder que se manifiesta, que a pesar de que nosotros seguimos viviendo en este mundo y a pesar de que seguimos enfrentando las tribulaciones y circunstancias tan difíciles como gente que ni siquiera tiene una relación con Dios, es cómo nosotros lidiamos con esas situaciones, lo cual trae gloria al Padre si es que realmente nos mantenemos en confianza con Él, como lo hizo el Hijo durante el tiempo en la tierra. Dice, cuando entro en contacto con los quehaceres cotidianos, ¿verdad?, de la vida, como todo ser humano, está siendo realizada en mi oración del Hijo Eterno, siendo realizada en mí, realizada en mí, la oración del Hijo Eterno de Dios a su Padre. Sea tu voluntad, Padre, y no la mía, con las cosas que estás viviendo con tus amigos, en tu trabajo, en tu ministerio, en lo que sea. Podemos decir, Señor, sea tu voluntad. Ayúdame a confiar en ti a pesar de que las cosas luzcan como luzcan. Jesús dice, en aquel día pediréis en mi nombre. Y esto está tan mal interpretado en tantos lugares. ¿A qué se refería Jesús cuando nos ofreció y nos dijo y nos prometió en aquel día le pediréis al Padre cualquier cosa en mi nombre y Él te lo dará? Obviamente, primeramente estaba hablando con sus discípulos, no estaba hablando con cualquiera, estaba hablando con las personas que lo obedecían y que lo seguían, ¿verdad? En cuanto más ellos podían, ellos trataban de vivir, habían seguido a Jesucristo. Entonces, debemos empezar por ahí. ¿Ok? Pero ¿a qué se refiere cuando dicen aquel día pediréis en mi nombre? ¿A qué día se refiere? ¿Se refiere a hoy día? ¿Se refiere a 6 meses después de que hayas recibido al Señor? ¿Se refiere a cuando ya te hayas graduado y estés en ministerio? ¿A qué se refiere cuando dice en aquel día? Bueno, aquel día se refiere al día cuando el Espíritu Santo ha venido a mí, empezando por ahí, pero también cuando me ha hecho uno con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor va obrando en nosotros sus propios deseos, va convenciéndonos que nuestros deseos no tienen nada que ver con sus deseos, y nos va convenciendo poco a poco que su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Por lo tanto, nosotros ya empezamos a tener diferentes oraciones. Ya no le pedimos al Señor, Señor, te ruego que me des ese trabajo, te juro que yo te voy a representar bien cuando esté ahí. Más bien decimos, Señor,
este trabajo me llama la atención a mí, pero tú sabes que yo no puedo ver ni siquiera cómo me va a ir mañana, ni siquiera si yo voy a poder realmente mantenerme leal a ti a través de este trabajo, si no va a estar lleno de demasiadas tentaciones para mí, si yo voy a poder ser luz y sal allí. Pero si no es así, te ruego, Dios, que no me des ese trabajo. No solamente que no me des ese trabajo, pero que me ayudes a aceptar tu decisión cuando me digan que no, si es que tú decides que me digan que no, y yo que pueda confiar en que tú cierras las puertas que me alejan de ti y yo desear que tú me des ese tipo de cuidado. Entonces dice Jesús, en aquel día, cuando por el Espíritu Santo, Dios vaya obrando, yo vaya obrando mis deseos, que son mucho mejor y son santos y perfectos, en tus deseos, entonces tú pedirás y todo se te dará. Y es así como cuando dice la palabra, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. No dice deleítate en el Señor, a propósito, pasa tiempo con Él para que consigas que te conceda todo lo que tú quieres. Eso no es lo que dice. Es que cuando tú encuentres que pasar tiempo con Él, que es a través de leer su palabra o estar con su pueblo, estar en este caso en oración, en comunión con Él, cuando eso sea para ti un deleite, entonces Dios irá cambiando los deseos de tu corazón y luego concediéndotelos porque a Él le place conceder su voluntad en tu vida sabiendo que eso es lo agradable y perfecto para ti y para mí. Entonces, otra pregunta. ¿Está el Señor Jesucristo recibiendo satisfacción abundante por tu vida, por mi vida? ¿O estamos mostrando delante de Él un talante de soberbia espiritual? ¿Nos estamos oponiendo a su voluntad, de la cual Él a veces concede y nosotros terminamos arrepentidos después de que Él nos dio lo que tanto le estábamos pidiendo? Dice, no dejes nunca que tu sentido común alcance tal prominencia y vigor que aparte al Hijo de Dios a un lado. Aquí está el problema. Nuestro sentido común, el cual está dentro de nosotros siempre apelando para su voluntad, tratando de hacernos ver lo que nosotros estamos luchando por ver diferente, pero diciéndonos y luchándonos, insistiendo por dentro, como diciendo, pero acuérdate de cómo te fue, tal vez todavía Dios de pronto no te está diciendo eso, y mira, bueno, déjame pensar, déjame razonar, ¿saben qué? Nosotros, como dice Proverbios capítulo 3, ¿se acuerdan? No debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, especialmente lo que nos viene a la mente así, súper rápido, que es el sentido común. No deberíamos dejar que el sentido común tome prominencia, que se vaya por encima de lo que la palabra nos está diciendo. Esto no quiere decir que debemos tirar el sentido común por la ventana, porque el sentido común también es algo que nos puede ayudar muchísimo siempre y cuando esté sometido a la voluntad del Padre. Entonces, el sentido común no es el don de su Hijo. Ojo, ¿verdad? El don de su Hijo es el sentido sobrenatural, no es el sentido común, más bien es un sentido sobrenatural que viene al Hijo de Dios, y nunca deberíamos entronizar el sentido común. Debemos estar constantemente confrontándolo por medio de la palabra, que es la única manera de confrontarlo para que se salga de ese trono inmediatamente, ¿verdad? Entonces el Hijo siempre reconoce al Padre y se identifica con Él, pero el sentido común nunca lo ha hecho ni jamás lo hará. El sentido común nunca está de acuerdo con el Padre, porque el sentido común es natural y el Padre es sobrenatural, ¿verdad? Nuestras habilidades ordinarias nunca adorarán a Dios, excepto si son transformadas por el propio Hijo de Dios que mora en nosotros, ¿ve? Estamos hablando de que nuestros vecinos, todas las personas en el trabajo, ellos lo que están viendo es la gracia, el poder de Dios de cambiar a un pecador y transformarlo a un hijo obediente, a un hijo que tiene los deseos de su padre. Esto es lo que otras personas están observando. Este es el testimonio. Ustedes saben que la palabra dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Más bien, cuando las cosas son espirituales y se están mostrando en una vida natural, es decir, cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, se manifiesta
cambiando a un pecador a una persona santa y que está viviendo en santidad, es ahí cuando la persona en lo natural se siente confrontada, como diciendo, wow, yo creo que este Dios que ellos están sirviendo realmente es el Dios viviente. Entonces debemos cerciorarnos de que nuestros planteamientos racionales se mantengan en perfecta sumisión a Cristo, dejando que Él obre por medio de nuestras circunstancias, o que obre por medio de su Espíritu constantemente en nosotros. Entonces, estamos viviendo a tal nivel de dependencia en Jesucristo que su vida está siendo manifestada en nosotros en cada instante. Esa es la pregunta. Y nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos. No debemos necesitar que otros nos estén juzgando, que a veces eso nos molesta y inmediatamente nos ofendemos. No, seamos nosotros los propios jueces de nuestras vidas. Si no hay nadie más que conozca a nosotros mejor que nosotros mismos, separado de Dios, obviamente. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos un bello día cerca del Señor y nos vemos mañana si Dios lo permite. Gracias por haber estado con nosotros.